Bueno, ahora sí me complace presentar formalmente a nuestra conferencista el día de hoy, la doctora Flavia Sacconi. Ella es doctora en química y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un cargo académico compartido entre la Facultad de Química y Farmacia y el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, lo que refleja su enfoque multidisciplinario. Su investigación se sitúa en la intersección de la química orgánica, la química medicinal, la química verde, la nanotecnología y la ingeniería biomédica, integrando enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios para el diseño de moléculas bioactivas y nanosistemas con impacto en la salud, así como en el desarrollo de tecnologías de innovación dual, todo ello desde una perspectiva de sostenibilidad y pensamiento sistémico. También es miembro activa de la American Chemical Society y participa en el Faculty Mentoring Network del ACS Green Chemistry Institute, contribuyendo a iniciativas de educación y liderazgo en química sostenible. También es embajadora de My Green Lab y lideró el proceso de adhesión de su facultad al Green Chemistry Commitment promovido por Beyond Benign, fortaleciendo la incorporación formal de principios de química verde en la formulación académica. Su laboratorio cuenta con el sello de Laboratorio Seguro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y recibió el reconocimiento al laboratorio más seguro en el año 2022, reflejo de su compromiso con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y mejora continua. Asimismo, ha participado en actividades internacionales vinculadas a IUPAC, orientadas a la sostenibilidad, la educación química y el liderazgo científico. También complementa su trayectoria científica con formación especializada en química verde, gestión ambiental, docencia universitaria, internacionalización curricular, inteligencia artificial y liderazgo en emprendimiento e innovación, consolidando un enfoque que integra ciencia, educación e investigación en química verde en América Latina, fomentando la articulación entre ciencia, innovación y políticas públicas. A través de su trabajo busca ampliar el alcance de la química desde el diseño molecular hasta su impacto sistémico en la salud, la educación y la sostenibilidad, promoviendo activamente la formación y proyección de estudiantes, investigadores jóvenes y mujeres en ciencia y contribuyendo a la construcción de una comunidad científica más diversa, inclusiva y comprometida con los desafíos globales. Entonces, Flavia, es un honor tenerte acá con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, la sala es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy tratando de primero de compartir. Espero que se vea bien. Se ve. Ahí te vemos. Sí. Ahí se ve. Súper. Entonces, estamos bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor muy especial participar en esta celebración de los 150 años de la American Chemical Society. Muchas gracias a Juliana, muchas gracias a todo el equipo de la ACS Science Talks, porque hacen un trabajo fantástico. Creo que es una de las maneras en que todos nos sentimos acogidos bajo la ACS en Latinoamérica y en Iberoamérica. La verdad que la ACS es una institución con la que he tenido el privilegio de aprender muchísimo, todos los días colaborar y crecer durante todos estos años. La charla que quiero compartir hoy se titula De la molécula al sistema, redefiniendo la salud y la sostenibilidad de la química verde. Y como le comentaba a Juliana en el pre, no voy a hablar mucho de química, si es lo que esperaban, espero no defraudarlos y defraudarlas. Em, Elegí este título, voy a hablar de algo mucho más global, porque resume una convicción profunda que ha guiado el trabajo desde siempre, no solo en nuestro laboratorio, sino desde que comencé en el ámbito académico científico, que la química tiene esa capacidad extraordinaria para transformar el mundo. Y creo que todos los que estamos aquí somos partes de esa transformación. Pero que hoy esa transformación necesita pensarse en múltiples escalas al mismo tiempo. eh, hace 150 años la American Chemical Society comenzó a ayudar a abrir esto al mundo entero y para nosotros es un placer ser parte de esta institución. Y mi formación comenzó como la de muchos y muchas aquí, supongo, aunque sean biólogos, químicos, ingenieros, ¿no? Enamorada, fascinada, maravillada de las moléculas, ¿no? De qué estaban compuestas
las cosas que veíamos, las cosas que tocábamos, las cosas que estaban alrededor nuestro, de la lógica, de la belleza, de la precisión molecular, de la capacidad para reaccionar, para modificar y transformarse. Pero con los años, y tiene que ver no solo con el desarrollo científico académico, sino con la madurez que uno va teniendo en ciertos aspectos y las preguntas que se va haciendo, ¿no? Comprendí que la molécula nunca llega al mundo sola, ¿cierto? Eso lo sabemos. Llega acompañada de un proceso, de un laboratorio, de decisiones de seguridad, de estudiantes que aprenden, de instituciones que habilitan o limitan, de políticas que aceleran o frenan, y de contextos sociales que le dan sentidos, siempre acogidos por la maravillosa naturaleza, que como siempre digo, es la científica más poderosa y más genia que podemos tener alrededor y a la cual debemos mucho respeto. Hoy considero que el desafío más importante para la química como ciencia y para nosotros como profesionales del área ya no es solo descubrir nuevas moléculas, materiales, componentes. Cuando hablo de moléculas, cada uno en su ámbito, imagínese qué es para ustedes. Puede ser un componente, puede ser un mecanismo biológico, puede ser un material, ¿cierto? Ya no es solo descubrir esto, sino aprender a conectar con algo más grande, ¿cierto? La salud, la seguridad, la sostenibilidad o sustentabilidad y la vida en común y con el planeta. Esa es la conversación que quiero proponer hoy, porque durante mucho tiempo hemos medido el éxito de la química y de la ciencia por su capacidad de transformar la materia. Pero ahora en el siglo que estamos viviendo, XXI, con la veniencia de la inteligencia artificial, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor y la que se está desarrollando, también debemos medirla por su capacidad de transformar sistemas. O sea, como me gusta decirlo a mí, al que me conoce es el big picture, todo, ya no solamente algo particular. Y esa transición de la molécula al sistema ha sido en muchos sentidos el eje de mi propio recorrido como científica y del grupo que lidero. Porque pasar de la molécula al sistema no debilita la química, sino que la vuelve más relevante que nunca. Entonces, para comenzar, por deformación profesional, que siempre la curiosidad, ¿no? Comenzar con una pequeña pregunta de, ¿puede la química contribuir simultáneamente a la salud, la seguridad, la sostenibilidad, la transformación social? Durante mucho tiempo, muchas veces abordamos estas dimensiones por separado, tanto los científicos como los que no son científicos, asimismo la sociedad. Nosotros diseñamos moléculas eficaces, eficientes, luego se optimizan los procesos por medio de los ingenieros, después se evalúan los riesgos, los biólogos las prueban, las ensayan, más tarde se piensa en el escalamiento, ¿cierto? Y solo al final, si quedaba espacio, se hablaba de la sostenibilidad. Esto fue cambiando, afortunadamente, y el desafío del presente ya no nos permite esa secuencia fragmentada. Por lo tanto, la respuesta es sí, la química puede y debe contribuir a todas estas dimensiones. Pero para ello debemos dejar de pensar únicamente en objetos, en la química, en la ciencia cada una aislada y comenzar a pensar en sistema, palabra que voy a repetir muchísimo y que está relacionada con el system thinking. Justamente hablar de esto en el contexto de los 150 años de la American Chemical Society tiene un sentido muy particular. La American Chemical Society ha puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo en demostrar esta necesidad, en demostrar esta relación urgente que hay de la química involucrada no solamente en otras ciencias y siendo parte, sino muchas veces liderando los cambios. La química ha sido y es una de las grandes fuerzas de transformación de la historia moderna. Ha ampliado la esperanza de vida, ha permitido desarrollar nuevas terapias, siempre en conjunto con otras áreas. Materiales, tecnología, métodos analíticos, formas de producción impensadas. Pero precisamente porque es tan poderosa y maravillosa, hoy también debe asumir una responsabilidad más amplia, siempre en contacto continuo y en respeto continuo con la naturaleza. Porque a las grandes preguntas que nos hacemos, ¿sí? Y no tiene que ver con la madurez de la edad, ¿sí? Hay muchos jóvenes que se la están haciendo desde un inicio en el trabajo científico, es no cuánto más podemos descubrir,
sino cómo diseñamos ese descubrimiento para que sea más seguro, más justo, sostenible y más conectado con las necesidades reales de la sociedad. Esta charla está organizada, si ustedes ven ahora el gráfico, está como, parece una guía, parece un sistema de flujo, pero hay loops y feedbacks, ¿cierto? Están organizadas en torno a una idea simple que es la sostenibilidad no es una etapa final, es un criterio de diseño en todas las escalas. Eh, Esa es en cierto modo la trayectoria que hemos seguido como equipo, comenzando de una química molecular, avanzando progresivamente hacia una articulación, una aplicación o una búsqueda de aplicación, ¿cierto? En salud, por ejemplo. Avanzando también en educación, en innovación y desde el ámbito también institucional, no solo en la academia, sino institucional fuera de la universidad. Por supuesto que todo comienza con la molécula, en nuestro caso como químicos generalmente, o con el átomo si lo vemos más pequeño tal vez. El grupo, tal como les mencionó Juliana, trabajamos en la interfaz entre diversos campos de la ciencia y hemos desarrollado y estudiado distintas plataformas moleculares, nanoestructuradas, materiales, orientadas a problemas biomédicos, entendiendo que este diseño químico sigue siendo relevante y necesario, es una herramienta central, por ejemplo, para intervenir diferentes procesos, para solucionar ciertos problemas. Y aquí quiero subrayar por ahí algo importante, que pensar sistémicamente, o sea, pensar como sistema, no significa abandonar la precisión molecular. Al contrario, significa reconocer que esa molécula, esa entidad, ¿sí? Si fuera un material, como le queramos llamar, importa y mucho, pero no basta por sí sola. Entonces, la pregunta ya no es si la molécula funciona bien, si hace lo que queremos que haga, si tiene la eficiencia, la eficacia, sino también es cómo se diseña, cómo se produce, qué riesgos implica, qué recursos demanda, qué impacto tendrá su desarrollo y qué tipo de trayectoria habilita. Desde esa perspectiva, aquí pongo unos ejemplos. Nosotros trabajamos con diferentes targets biológicos, ¿sí? Desarrollamos naturalmente en el ámbito de química medicinal, tendemos a priorizar actividad, selectividad, potencia, estabilidad de la molécula que se genera. Y eso es absolutamente necesario. Pero hoy, teniendo en cuenta afortunadamente toda la veniencia de los desarrollos computacionales, desarrollos de predicciones, debemos incorporar desde etapas tempranas otras preguntas, ¿sí? ¿Qué solvente usamos? ¿Qué peligros evitamos? ¿Qué eficiencia de material alcanzamos? ¿Qué tan escalable es el enfoque? ¿Necesitamos que sea escalable? ¿Qué externalidades genera? ¿Qué impactos produce? Y no me refiero solo a medioambiental, también económico, social. Entonces, no se trata de sacrificar desempeño científico, no es eso, sino ampliar la definición de buen diseño. En el contexto actual sería el que considera simultáneamente función, eficacia, seguridad, sostenibilidad o sustentabilidad, dependiendo el vocabulario de cada uno. Justamente eso mismo, eso mismo cambia la mirada y se vuelve mucho más visible cuando pensamos en el laboratorio. Cuando tenemos en cuenta los 12 principios de la química verde, ¿sí? Que fueron generados, el inicio de todo esto, por dos fantásticos científicos, emprendedores, académicos, como John Warner y Paul Anastas, ¿cierto? Que tuvieron esa visión de ya no ver solo la química, no vislumbrarla como algo independiente, único, y que sí lograba resolverse, sino conectada con todas las otras ciencias y siempre teniendo en cuenta el respeto a la naturaleza y el impacto. Con frecuencia hablamos del laboratorio como si fuera simplemente un lugar donde ocurre la experimentación, donde hacemos experimentos, pero es mucho más que eso. Es una microcultura, que cada uno si se pone a pensar en su laboratorio donde está, o en el ámbito, tal vez está en la industria, tal vez está en un ámbito más académico y menos experimental, es un espacio donde se aprenden hábitos, donde se normalizan prácticas, donde se define qué consideramos aceptable y qué entendemos por excelencia.
En nuestro caso ha sido muy importante avanzar en una cultura de seguridad robusta, algo que expresó Juliana anteriormente con el sello de Lab Seguro. Para nosotros como equipo esto no es un elemento lateral, es parte central de la química verde. Si nosotros vemos los 12 principios, los leemos y los analizamos, el último habla justamente de prevención de accidentes, pero no es el último porque sea el menos importante, es porque engloba a todos los anteriores. No puede haber sostenibilidad sin seguridad, no puede haber ciencia de calidad si naturalizamos el riesgo que puede ser evitable. Y no puede haber formación científica integral si no enseñamos a trabajar con responsabilidad desde el inicio. Entonces, como estamos viendo, lo de sistema va tomando forma, ¿cierto? Hablamos de una molécula, pero ya no es solo la molécula, ya es la persona, el laboratorio, cómo trabajamos en equipo, cómo miramos el impacto, cómo cuidamos y nos cuidamos, qué queremos con esa molécula, qué queremos con ese material. Alguien lo necesita, lo vamos a diseñar porque lo necesitan de una manera específica, con una función específica. Lo vamos a diseñar es que sea sustentable. Vamos a utilizar recursos sustentables, renovables. Entonces, eh, esto es un ejemplo que les coloco aquí de cómo, esto es de la tesis doctoral de uno de los estudiantes del grupo, cómo pensó en el diseño de la estructura con la que trabaja durante su doctorado, parte de la estructura, y cómo cada uno de las partes que conforman esa molécula tiene en cuenta los principios de la química verde. ¿Sí? No es que empujamos a utilizar la química verde, sino que nos abocamos a buscar soluciones que sean, que estén en el marco de ella. Y asimismo en el ámbito de materiales, ¿sí? Nanosistemas, materiales pueden ser MOF, pueden ser materiales que se utilicen en ingeniería, puede ser en procesos químicos, trabajamos con ingeniería también. Entonces, muchas veces se ve a los principios de la química verde como muy rígidos, ¿sí? Pero no lo son para nada totalmente. Entonces, tal como podemos ver, es un ámbito bien desafiante si lo tomamos en serio y si lo tomamos con ese énfasis en hacer lo mejor que podamos, ¿sí? En la ciencia, más allá de resolver el problema. Pensar en sistema también nos ha llevado a trabajar de manera interdisciplinaria desde un inicio, ¿sí? El cargo compartido, como mencionaba Juliana, es especialmente importante en este proceso que inicié hace muchísimos años atrás, antes de llegar a la Católica, porque ha permitido articular la química con preguntas biomédicas e ingenieriles de una forma mucho más profunda y a veces mucho más desafiante, porque el vocabulario, ¿cierto? Tiene que ser un vocabulario en común para todos. Entonces, los problemas relevantes en salud y sostenibilidad, rara vez, eso lo pensaba hace unos días cuando estaba preparando la charla, rara vez los problemas vienen como, esto es un problema de química, esto es un problema de ingeniería, esto es un problema de biología, por disciplina. Llegan como sistemas complejos, llegan como problemas complejos con múltiples variables y parámetros y múltiples escalas. Entonces, estoy convencida de que es fundamental un enfoque donde construir lenguaje de trabajo compartido entre disciplinas sin perder la rigurosidad y ampliando el alcance de las preguntas es extremadamente relevante para lograr el éxito y el éxito de la manera que lo quiera definir cada uno y cada una, ¿cierto? El éxito puede ser un rendimiento del 98%, el éxito puede ser la transferencia del producto de valor agregado, el éxito puede ser resolver una situación de salud, resolver un mecanismo biológico. Cuando esa lógica interdisciplinaria madura, la química comienza a salir del laboratorio y madura de otra forma y comienza a dialogar con contextos reales de aplicación en la sociedad, donde ya la sociedad nos mira como en la pandemia, ¿sí? Que fue, creo que fueron los años donde más se habló de ciencia, donde la sociedad estuvo mucho más cerca de la ciencia. Y un ejemplo importante en nuestro trabajo ha sido el desarrollo de tecnologías orientadas a la liberación y captura de dióxido de carbono, ¿sí? Y uno dice, ¿qué tiene que ver con lo que era? Justamente desarrollamos moléculas, desarrollamos sistemas. Y lo que hacemos es esta tecnología desarrollarla pensando en condiciones atmosféricas adecuadas para respirar en espacios cerrados o en ambientes extremos.
Este tipo de desarrollo, por ejemplo, permite ver con claridad cómo desplazamos esa escala. Partimos de la molécula, de principios químicos, físico-químicos, diseñamos materiales, un blueprint, un prototipo, y rápidamente entramos en las preguntas de la funcionalidad, la seguridad, cómo transferimos, el contexto operacional y las necesidades estratégicas. En este caso, para que uno pueda ver y pueda entender cuán inter y transdisciplinar es el trabajo de un químico, que es extremadamente diverso. Hay campos de aplicación, campos de trabajo inimaginables para nosotros, ¿sí? En este caso, la colaboración con actores como la Armada de Chile, ¿sí? Vuelve visible que la química puede aportar en escenarios concretos, ¿sí? De resiliencia, salud, habitabilidad, y también tiene un impacto dual, como mencionaba Juliana. No solo es una solución para la Armada, sino es una solución que impacta en la sociedad, porque las personas que trabajan en la Armada tienen familia. Entonces, cualquier solución que haga que esté más seguro la persona trabajando impacta en una tranquilidad en la familia también. Entonces, nuevamente aparece esa idea del sistema, ¿sí? Es como la palabra del día de hoy, van a salir de la charla con esa palabra. Les sugiero que busquen los módulos de System Thinking de la ACS, que son módulos de docencia, pero sirven para entender el concepto. Y también darles una nota pequeñita, así una nota, pie de nota, que es el World Economic Forum, indicó que una de las habilidades que deben tener los profesionales de ahora en más es trabajar y pensar en System Thinking, o sea, globalmente. Eso significa que ya no hablamos solo de una reacción material, sino de una solución integrada, sin dejar, como decimos, la rigurosidad, sin dejar de ver a la molécula, sin dejar, sí, justamente es, siempre lo decimos como ampliar la visión, ¿sí? Además de enfocarnos en buscar esa solución. Pero hay otra dimensión del sistema que a mí me parece decisiva. Los que por ahí me conocen, estoy en docencia desde hace 34 años aproximadamente, y la dimensión del sistema que me parece decisiva es la educación. En eso estamos todos de acuerdo, todos y todas. La ACS ha puesto energía, énfasis, trabajo, recursos en esto. Lo ven no solo en estas charlas abiertas, sino que lo ven en workshops, en talleres, lo ven en el Summer School de la American Chemical Society, lo ven en las becas, lo ven en las posibilidades de presentación en congreso, de las posibilidades de reunión en grupo, del trabajo que tienen los ACS chapters en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, una parte muy relevante del trabajo del grupo que lidero ha sido la docencia en química verde, ingeniería verde, innovación, formación interdisciplinaria, todo eso que parece tan separado, pero que en realidad pertenece a un sistema. Y en ese espacio hemos comprobado una y otra vez que enseñar química verde, no consiste solo en agregar contenidos nuevos, ¿sí? Sino en cambiar la forma en que los estudiantes piensan los problemas, en que abordan los problemas. Integramos System Thinking, es decir, ayudamos a los estudiantes a conectar la molécula, las escalas, las consecuencias, las relaciones, las dependencias, los impactos, ¿sí? Cuando se comienza a entender que una elección sintética, por ejemplo, sintetizar, producir un material, puede tener implicancias en seguridad, residuo, energía, acceso, política. Se comienza a pensar de otra forma. Y ese es un cambio profundamente transformador. Aquí hay algunas fotos de los grupos de estudiantes con los que hemos trabajado. Grupos maravillosos, con mucha energía, sorprendidos y sorprendidas eh, de ver que la química verde no es solo química. Me acuerdo de la primera vez que dictamos el curso de química verde, y dentro del consorcio que tiene la universidad, que son talleres a nivel de América, se sorprendían porque al final del curso nos dijeron, nosotros empezamos el curso pensando que era solo química y hablamos de muchísimos conceptos diferentes a la vez. Y eso los sorprendió porque también vieron una visión más amplia de su quehacer profesional. ¿Ok? No solamente el químico que está en el laboratorio, el químico, sino el químico
que trabaja en patentamiento, el químico que toma decisiones políticas, el químico que aporta, el químico que está más en contacto con la sociedad, el químico que está más en contacto con la academia. Así que en este punto las redes internacionales han sido fundamentales. O sea, el trabajo en conjunto con la American Chemical Society, con el Faculty Mentoring Network del Green Chemistry Institute y con espacios como Beyond Menang, ¿sí? Y la Universidad de Yale han sido muy valiosos porque nos ha permitido confirmar que esta transformación no es un esfuerzo aislado ni local, no es independiente. Existe, y se los digo pues se los puedo confirmar, existe una comunidad global maravillosa, comprometida, no solamente en América, en Europa, la Royal Society of Chemistry, en África, en Oriente, en toda Latinoamérica. Eh, Estamos comprometidos con reimaginar y modificar cómo enseñamos, cómo investigamos, cómo conectamos la química con los grandes desafíos del presente. Esas redes al día de hoy, por eso estamos todos aquí, creo, ¿sí? Tiene un efecto súper multiplicador. O sea, es exponencial. Justamente estas redes nos entregan un lenguaje en común, aunque hablemos diferentes idiomas, pero el lenguaje es el mismo. Herramientas, Biominal, American Chemical Society, the Green Lab, comunidad. Uno se siente parte de una comunidad que tiene desafíos en común, problemas similares y que trata de resolverlo en comunidad. Y además legitimidad para impulsar esos pequeños cambios que pueden ser resolver un problemas o cambios institucionales y que de otro modo serían súper difícil, ¿sí?, de resolver porque como equipo es mucho más simple de abordar y además la energía también que ponemos es mucho más grata. Creo que por eso en una fecha como esta, yo estoy súper agradecida de esta invitación para nosotros. No hablo yo como Flavia, hablo como equipo, como universidad, como país, como Latinoamérica, como América, como Iberoamérica, como todos los hispanohablantes. Quiero reconocer el rol de la American Chemical Society, que ha tenido como plataforma para construir no solo excelencia científica, sino también la visión, porque muchas veces ha desafiado, ¿sí? Ha desafiado ciertos parámetros, ha desafiado ciertas decisiones con una visión muy innovadora. Y eso nos ha llevado a donde estamos hoy. Entonces, si hablamos de sistemas, hay una escala que no podemos dejar fuera y que como científicos y a veces como sociedad no está tan cerca nuestro, no la sentimos tan cerca, ¿cierto? Pero está y somos parte de, que es la política pública. Justamente eh, en Chile hemos trabajado lentamente, paso a paso, como decimos, los cambios no se logran de un día a otro. Entonces, un granito de arena, un granito de arena, trabajando con un equipo, otro equipo trabajando, luego comentando, luego discutiendo. En Chile hemos trabajado también en la idea de química verde que no debe quedar confinada a esas iniciativas individuales, ¿sí? A laboratorios motivados por resolver experiencias docentes puntuales. Si realmente queremos esa transición, necesitamos marcos institucionales, incentivos, conversación pública, articulación entre academia, Estado y otros sectores. Eso fue justamente una de las preguntas que nos hicimos hace un tiempo, un grupo de investigadores de aquí junto con Lars de Yale, que fue cómo abordar esto analizando en Chile lo que está ocurriendo con química verde cuando se habla mucho de sostenibilidad y sustentabilidad, pero no de química verde. Y ese fue uno de los motores detrás de esa publicación del 2024, la primera publicación en Chile, en español también, que relaciona la química verde y agenda pública. Propusimos esta conversación que no sea solo técnica, sino también estratégica. Eso fue un disparador a nivel, para nosotros como equipo, a nivel nacional, porque a partir de allí hemos podido conversar y discutir, hemos podido participar de sesiones extraordinarias del Ministerio de Medio Ambiente, hemos podido desarrollar workshops, el simposio, los dos simposios internacionales de química verde y sustentabilidad. Entonces, em, si no construimos las condiciones estructurales, el cambio depende demasiado de esfuerzos personales y los cambios sistémicos no pueden descansar solo en la buena voluntad de persona o grupo aislado, sino, como decimos, de la comunidad. Un ejemplo de eso es la Declaración de Estocolmo, ¿sí?
que a nivel mundial el objetivo es generar justamente un cambio y el compromiso. Si no lo han leído, los y las invito a que lo lean y que firmen en la declaración. Es muy interesante y forma parte de este punto del sistema que son las políticas públicas. En ese mismo sentido, eh, creo que una de las palabras que fue surgiendo a través de esta conversación es innovación, ¿sí? Siempre innovación se relaciona, en el ámbito de innovación, con un producto de valor agregado, que le interese a alguien y que pague por eso, ¿cierto? Pero en ese sentido, la innovación también puede presentarse de una forma más amplia. A veces se entiende como transferencia, como patentamiento, como escalamiento comercial. Particularmente, innovar desde la química verde implica algo más exigente. Exige diseñar soluciones que sean científicamente robustas, socialmente relevantes y ambientalmente responsables. Porque, tal como decíamos al inicio, respetar el mundo que nos rodea, comprenderlo, valorar, es tan o más importante que el diseño que podamos hacer. Esto vale para todas las tecnologías biomédicas, materiales, plataformas, procesos que se construyen desde el ámbito científico en colaboración, a veces con sectores públicos, aplicados, privados. Y la innovación con propósito no reemplaza la excelencia científica. ¿Sí? Yo lo he escuchado muchas veces que trabaja en innovación, entonces no. La innovación tiene una base científica bien robusta, por lo tanto no reemplaza la excelencia científica, la expande de una manera que a veces uno no se imagina el impacto hasta que lo percibe, lo ve o lo analiza con datos. Entonces, luego de varios años trabajando en esta intersección entre diferentes ámbitos, hay algunos aprendizajes, no son los únicos, son los tal vez más notorios, más potentes, ¿cierto? Que se han vuelto especialmente claros para mí a través del tiempo, que puede ser que estén o no de acuerdo, ¿cierto? Esto es la experiencia personal, ¿ok? Primero que la química verde no es un área periférica, o sea, no es una especialidad dentro de la química, es una forma contemporánea, necesaria de definir qué es hacer ciencia, qué es hacer química, de forma responsable y consciente del impacto. Segundo, que la seguridad no es una restricción a la creatividad científica. Muchas veces se percibe la seguridad como una restricción, aunque en realidad la seguridad es lo que permite que la ciencia sea reproducible, escalable y responsable. Es una señal de madurez científica trabajar con seguridad. Tercero, la educación tiene un efecto estructural, no es solo transmisión de contenido. Y más actualmente, tenemos infinitas herramientas, ¿cierto? La educación es una tecnología de transformación. Cuando cambiamos cómo enseñamos química, cómo se investiga, cómo se toman decisiones y cómo se lideran los equipos, la educación es el génesis de todo esto. Y finalmente, si deseamos tener impacto duradero, podemos tener proyectos muy buenos, incluso excelentes, ciencia maravillosa, pero si no construimos redes, instituciones y marcos que los sostengan, el impacto muchas veces se diluye o queda, ¿cierto? No tan notorio, tal vez no se utiliza, tal vez no sabemos justamente sacarle el valor que tiene. Lo que necesitamos son ecosistemas, ¿cierto? O sea, un sistema general, un sistema mucho más grande. Entonces, tal como veníamos diciendo de un inicio, vuelvo a la primera diapo, ¿cierto? La primera slide. El futuro de la química exige una nueva unidad de análisis que la American Chemical Society la ha dejado muy en claro desde hace muchísimo tiempo y el mundo lo pide, ¿cierto? Que es el sistema, como lo quieran llamar, para poner una palabra definitoria, ¿cierto? Tal como lo propone la ICS. Sí, seguiremos diseñando moléculas, materiales, procesos, por supuesto. ¿Sí? Seguiremos necesitando ciencia básica rigurosa, síntesis sofisticada, una caracterización profunda, mecanismos bien entendidos en el ámbito de biología, en el ámbito de procesos, pero además tendremos que diseñar laboratorios más seguros, procesos más responsables, experiencias formativas más integradoras, innovaciones más conscientes del impacto, políticas más alineadas con el desafío que tenemos.
Y la pregunta ya no es solo qué podemos hacer químicamente, sino qué tipo de futuro estamos ayudando a construir con esa química. Y como les decía, paso a paso, es como un granito a la vez, ¿cierto? No significa que el cambio va a ser radical, transformativo de un día para el otro. Entonces, en una celebración como esta, eh, mirar hacia adelante es tan importante como honrar el pasado. No quedarnos en el pasado, sino honrarlo. Aprender. La química ha sido siempre una de las disciplinas que más profundamente ha cambiado nuestra forma de vivir, relacionada con todas las demás áreas de la ciencia y la tecnología. Particularmente, la química verde nunca ha sido solo una agenda técnica, ha sido una forma de preguntarnos qué tipo de ciencia queremos hacer, qué tipo de formación queremos ofrecer y qué tipo de futuro queremos ayudar a construir. Creo que algo que hemos aprendido en este camino es que la química se vuelve más poderosa y más maravillosa, como decía, la ciencia en general, si no quieren llamarla química, si son biólogos, si son ingenieros, si son geólogos, ¿cierto? Cuando se deja de pensar como una disciplina aislada, comienza a reconocerse como parte de sistemas más amplios. Imagínense un geólogo pensando en sistemas, un biólogo pensando en sistemas, salud, educación, innovación, sociedad. Entonces, esto extrapólenlo al área donde trabajen, al campo de ciencia donde trabajen. Mi profesión es la química, entonces lo extrapolo a ese ámbito. Considero que la próxima gran contribución dependerá de algo más que de su capacidad de innovar, dependerá de su capacidad de integrar como ciencia. Integrar salud con sostenibilidad, seguridad con excelencia, ciencia con políticas públicas, moléculas con sistemas. Por eso particularmente ir de la molécula al sistema es una frase tan simple, ¿no? No significa abandonar la química, significa llevarla a su máxima relevancia. Y quizá ese sea también uno de los grandes desafíos para los próximos años, que ya está siendo un desafío, que la química del futuro, presente futuro, ya no identificada como química verde, como dicen los grandes creadores de este ámbito, sino como química, ¿cierto? Sea recordada no solo por lo que fue capaz de descubrir, sino también por la forma en que ayudó a cuidar la vida. Eh, para finalizar, quisiera agradecer, por supuesto, al American Chemical Society, al ACS Science Talks, a todo el equipo que trabaja arduamente, son excelentes profesionales, están a la vanguardia de esto. Alvin Chemistry Institute, a todos los colegas, no voy a nombrar a uno ni a dos para no olvidarme de nadie, pero a todos los que siempre nos apoyan, confían en el trabajo que hacemos, nos enseñan, aportan con los que aportamos, a la universidad, al equipo de trabajo, a los fondos. Sin fondos no podemos trabajar, ¿cierto? A las instituciones, a ustedes mismos por haber sido parte de esta conversación, que espero que, como le decía a Juliana y al equipo antes de comenzar, que abra esa lucecita de qué más podemos hacer, cómo podemos abordar esto. Y me gustaría compartir con ustedes algunas fotos, no solo del equipo de trabajo, que los pueden ver, sino de los estudiantes de diferentes cursos, de parte de la comunidad de Química Verde. Yo creo que la mayoría los conocen. Es una comunidad maravillosa, fantástica. No solo que aporta y soporta, sino que es consciente de las diferencias culturales, es consciente de las necesidades y eso nos hace mucho más comunidad. Así que les agradezco mucho haber estado aquí hoy, les agradezco el haberme escuchado. Espero que surjan algunas preguntas, tal vez, no sé, dudas, sugerencias. Muchísimas gracias.